Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. Aritz Aramburu, Julio Terres y surfistas locales disfrutaron de la ola de Coxos en Portugal y lo hicieron con un swell del noroeste de 18 segundos y olas cercanas a los 2,5 metros. Joan Duru y Maxime Jussenot estrenaron con mucho frío el mes de febrero en Hossegor, pero a vista de las imágenes mereció la pena. Buena puesta a punto para el próximo QS3000 en Marruecos. Ganador al mejor corto del año en el London Surf Film Festival 2022, Anvil es una recopilación de imágenes captadas por Seth Hughes en Cornwall, en la punta sur de Inglaterra. La joven estrella del Championship Tour, Caitlin Simmers, dirige y protagoniza su primer largometraje con algunas de las figuras de las nuevas generaciones de surfistas como Sierra Kerr o Molly Picklum. Poco sabemos de la ola que Surf Lakes ha construido en la localidad australiana de Yeppoon, en Queensland, salvo que el denominado Aussies Peaks es un pico que ofrece buenas olas de derechas y de izquierdas. Los días de olas pequeñas en Snapper Rocks son los mejores para Sam Loppert, que aquí le vemos tejiendo algunas líneas fluidas en un día soleado de verano en la costa oeste de Australia. Dirigida por Keith Malloy, la serie Life of Kai vuelve en su tercera temporada siguiendo al hawaiano Kai Lenny, redefiniendo lo que es posible hacer en las olas más grandes de todo el planeta. Not many people have. Deep down inside him, there's a burning desire to be the best. El fotógrafo Derek Gómez resume en este clip a vista de pájaro un día grande y peligroso en los tubos de Banzai Pipeline en la North Shore hawaiana. Y precisamente en Hawái terminamos hoy con las victorias de Kari Samur y Jack Robinson en el Billabong Pipe Pro, prueba con la que ha comenzado el Championship Tour 2023. Con esta última noticia de la más alta competición del surf profesional, nos despedimos. La próxima semana que viene volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Ya sabéis que toda la información y vídeos la podéis encontrar en flashsurfingmagazine.com.